El aire en el tanatorio de la M30 es espeso, una mezcla empalagosa del aroma de 100 coronas de flores y el perfume barato, aunque carísimo, de esa muchacha. Desde mi silla, con la espalda recta y el luto riguroso que la ocasión merece, la observo. Se llama Jessica, o Jessie, como le gusta que la llamen sus miles de seguidores. Al otro lado de la sala ha montado su propio teatro del dolor, vestida con un traje negro de Balenciaga que seguramente pagó Ricardo y oculta tras unas gafas de sol de Chanel tan grandes que parecen un antifaz, se convulsiona en un llanto que no engaña a nadie, excepto a los 2 o 3 amigos que la graban con sus iPhones para subirlo a Instagram Stories. Cada sollozo parece calculado, cada gesto ensayado para la cámara. Yo, mientras tanto, aprieto discretamente el asa de mi bolso Loewe. No siento pena, no siento rabia, siento un frío glacial que nace en la boca del estómago y me recorre entera. Es el frío de la certeza, de la paciencia que se ha agotado. El murmullo de los asistentes es un zumbido constante, todos mirándola a ella, la amante desconsolada, y luego a mí, la viuda de piedra. No saben que el verdadero espectáculo aún no ha comenzado. Mis pensamientos se escapan de este circo y viajan 45 años atrás. Recuerdo el olor a tierra mojada de los olivares de mi padre en Jaén el día que decidí venderlo todo. Cada olivo centenario, cada pedazo de la herencia de mi familia, lo invertí en un sueño llamado Balbuena e Hijos Constructores S.L. Recuerdo el sabor amargo del café frío que bebíamos Ricardo y yo a las 3 de la mañana, inclinados sobre planos y presupuestos en la mesa de nuestra minúscula cocina. Mis manos, que hoy lucen una manicura impecable, estuvieron cubiertas de polvo y callos. Yo no era solo la esposa, era la socia, la inversora, la que revisaba cada contrato mientras él seducía a los clientes. Juntos levantamos un imperio valorado en más de 6 millones de euros, lo a ladrillo, y en los últimos años, cuando la enfermedad y la vanidad lo volvieron un hombre débil, él decidió que yo era solo un mueble viejo en el piso de la calle Serrano que yo misma había pagado. Me reemplazó por esta niña que ahora llora por un Mercedes clase E y un chalet en Sotogrande, no por el hombre que se ha ido. Ella se levanta, se acerca a un grupo de empresarios, amigos de Ricardo, y con la voz rota les habla del gran amor de su vida. La escucho decir que ella le dio los mejores y más felices años, como si los 45 anteriores no hubieran existido. Es en ese preciso instante que el dolor se transforma, se solidifica en mi interior y se convierte en una furia tan pura y afilada como un diamante. Mis manos, que habían estado quietas sobre mi regazo, tiemblan por un segundo. No es debilidad, es potencia contenida. Dentro de mi bolso, junto al pañuelo de seda, reposa una copia de la escritura de Constitución original de 1982. Don Alberto, mi leal abogado, guarda el original bajo llave. Es un simple papel amarillento, pero es mi arma. Es la prueba irrefutable de que la viuda rica, la dueña de todo, no es la que más grita. Soy yo, y mientras Jessie sigue con su función, yo planeo el acto final, una venganza, como dicen aquí, que se sirve en un plato muy, muy frío, y el banquete será público, en la Basílica de la Concepción, para que toda la alta sociedad madrileña sea testigo de cómo se le cae el chiringuito. Mi memoria no es la de una anciana que desvaría, es un archivo notarial, preciso y doloroso. Cierro los ojos, aquí, en este tanatorio frío, y no veo las coronas de flores, sino el sol de Jaén cayendo a plomo sobre los olivares de mi padre. Recuerdo el tacto rugoso de la corteza de un árbol centenario, el mismo día que firmé su venta. No fue una decisión fácil, fue un desgarro. 50 millones de las antiguas pesetas, cada una de ellas manchada con el sudor de mi familia. Ricardo, con sus ojos llenos de promesas y los bolsillos vacíos, me hablaba de un futuro en Madrid, de construir un imperio. Él ponía la labia, la ambición desmedida. Yo puse la tierra, la herencia, el capital semilla que lo hizo todo posible. Vendí mi pasado para que él pudiera construir su futuro, nuestro futuro. Un futuro que, con el tiempo,
decidió que solo le pertenecía a él. Fue mi primer gran sacrificio, el acto fundacional de una vida de entregas silenciosas y no reconocidas. Llegamos a Madrid con una maleta de cartón y mis 50 millones de pesetas en una cuenta del Banco Hispanoamericano. Nuestro primer hogar fue un piso interior de 60 metros cuadrados en la calle del Pez, donde el sol entraba con cuentagotas y el olor a cocido del vecino se colaba por el patio de luces. Ricardo aún estaba terminando la carrera de arquitectura. Fue yo quien pagó la matrícula de su último año, exactamente 215.000 pesetas, que salieron directamente de la venta de una pequeña parcela anexa a la finca principal. Mi padre me la había regalado para mi ajuar, para que me comprara sábanas y mantelerías. En lugar de eso, compré un título universitario a nombre de mi marido. Él estudiaba por las noches y yo, a su lado, con una taza de café barato, aprendía sobre contabilidad, sobre licencias de obra, sobre cómo negociar con proveedores de ladrillos que me miraban por encima del hombro por ser mujer. Yo no era solo la que ponía el dinero, era la que se aseguraba de que cada peseta se estirara como un milagro. El día que firmamos la Constitución de Valbuena e Hijos Constructores S.L.L. ante notario, sentí un orgullo que me llenaba el pecho. Recuerdo el olor a papel antiguo y a cera del despacho de don Alberto, un hombre ya entonces sabio y leal. Mis manos temblaban ligeramente al estampar mi firma junto a la de Ricardo. Mi 50%. No era un regalo, no era un capricho, era la constatación legal de que mi herencia era la piedra angular de todo. Las primeras oficinas fueron una habitación de nuestro propio piso. Las noches eran eternas, pasadas sobre planos que cubrían la mesa del comedor. El olor a amoníaco de las copias heliográficas se mezclaba con el del guiso que yo dejaba a fuego lento. Mientras Ricardo dibujaba y soñaba, yo revisaba los contratos, peleaba los presupuestos y llevaba una contabilidad tan precisa que ni el inspector de Hacienda más minucioso podría encontrar un error. Él era el arquitecto, el visionario. Yo era los cimientos, la estructura invisible que sostenía todo el edificio. Nuestro primer gran proyecto fue un pequeño bloque de 6 viviendas en Carabanchel. El riesgo era enorme. Tuvimos que pedir un crédito puente y el banco exigió un aval personal. Ricardo no tenía nada a su nombre. Fui yo quien avaló el préstamo con la escritura de la finca restante de mi padre, lo último que me quedaba de mi tierra. Pasé 3 meses sin dormir, con un nudo permanente en el estómago. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era mirar el extracto bancario, contando cada peseta, temiendo la llamada del director del banco. Recuerdo el sabor metálico del miedo en la boca. Cuando vendimos el último piso y liquidamos el crédito, la sensación de alivio fue tan intensa que rompí a llorar en la cocina. Ricardo lo celebró comprando una botella de Moet y Chandon. Yo lo celebré sabiendo que por poco no había perdido el último recuerdo tangible de mi padre por una de sus ambiciosas apuestas. Esa noche, mientras él brindaba por su éxito, yo solo podía pensar en el abismo al que nos habíamos asomado. Mis sacrificios no se pueden contar solo en pesetas, se cuentan en sueños aplazados, en pasiones abandonadas. Yo siempre había querido estudiar historia del arte en la Universidad Complutense. Tenía los libros, la ilusión, incluso la matrícula pagada para el primer curso. Pero justo entonces surgió la oportunidad de comprar un solar en Pozuelo. Era una ganga, pero requería una dedicación absoluta, una negociación diaria con el ayuntamiento y los proveedores. Carmen, solo serán 6 meses, me dijo Ricardo. En cuanto arranquemos, te prometo que te tomas todo el tiempo del mundo para tus cuadros y tus libros. Esos 6 meses se convirtieron en 45 años. La matrícula caducó. Los libros cogieron polvo en un trastero. Mi vida se convirtió en un apunte contable, en una llamada de seguimiento, en la eterna espera de un año que viene, que nunca, jamás llegó para mí. La galería de arte que visité fue siempre la de los balances de pérdidas y ganancias. Y luego estaban los niños, Javier y Sofía. Ricardo los adoraba, pero desde la distancia del proveedor. Era el padre de las cenas de Navidad y los regalos de cumpleaños caros. Yo fui la madre de Lía, la de las fiebres de 40 grados a las 3 de la madrugada, la de las reuniones del colegio,
la que enseñó a montar en bicicleta y a curar las rodillas chispadas. Recuerdo perfectamente el día de la graduación de Javier, mi hijo. Ricardo llamó a última hora. Cariño, ha surgido una reunión con el concejal de urbanismo. Imposible cancelarla. Grábalo todo. Vi la decepción en los ojos de mi hijo mientras subía por su diploma. Yo aplaudí por los dos. Sonreí por los dos. Y sentí el vacío a mi lado por los dos. Le dije a Javier que su padre estaba construyendo su futuro. ¡Qué ironía! Estaba construyendo un imperio sobre los cimientos de mi tiempo, de mi dedicación, de los momentos irrecuperables que yo sí les regalé a nuestros hijos. Un tiempo que para él no tenía valor de mercado. A medida que la empresa crecía, también lo hacían las necesidades de la familia, y era yo quien las cubría con mi patrimonio personal. Ricardo era inflexible. El dinero de la empresa es para reinvertir, Carmen. No podemos descapitalizarnos. Así que fui yo quien pagó los 45.000 euros del máster de Javier en el IE Business School. Una transferencia que hice desde la cuenta donde aún guardaba los rendimientos de mis antiguas tierras. Fui yo quien le dio a Sofía la entrada para su primer piso cuando se casó. Un cheque de 60.000 euros que firmé con una sonrisa, mientras sentía una punzada de inquietud. Incluso los veraneos en Sotogrande, en ese chalet que ahora reclama esa mujerzuela, los pagaba yo en su mayoría, porque Ricardo siempre alegaba problemas de liquidez o inversiones estratégicas. Me convertí en la financiera silenciosa de mi propia familia, la que cubría los lujos para mantener una apariencia de opulencia, que en realidad se sostenía sobre mi prudencia y mi capital original. Mi papel social también fue un sacrificio calculado. Ricardo necesitaba codearse con la élite madrileña para conseguir los mejores contratos, y yo me convertí en la anfitriona perfecta. Nuestra casa del barrio de Salamanca, que yo había decorado con un gusto exquisito y pagado con los beneficios de la venta de aquel primer bloque de Carabanchel, se convirtió en el escenario de sus ambiciones. Yo organizaba cenas para políticos, banqueros y empresarios. Recordaba el nombre de sus esposas, sus alergias alimentarias, el vino que preferían. Me convertí en una experta en sonreír, en escuchar conversaciones aburridas sobre la bolsa y la política, en ser la esposa encantadora y discreta del gran Ricardo Balbuena. Nadie en esas cenas, mientras admiraban el imperio de Ricardo, sabía que estaban cenando en mi casa, bebiendo mi vino, y que la mitad de ese imperio llevaba mi apellido en la escritura fundacional. Él nunca lo mencionaba. Me relegó al papel de consorte, borrando mi historia con cada copa de coñac que compartía con sus influyentes amigos. La primera vez que sentí el frío de la traición no fue por una infidelidad carnal, sino por una histórica. Fue el día que llegó a casa un enorme paquete y al abrirlo descubrimos un retrato al óleo de Ricardo, de 2 metros de alto, con una placa de latón que rezaba Ricardo Balbuena, fundador de Balbuena e Hijos Constructores S.L. Lo colgó en el salón, presidiendo la estancia. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Le pregunté, con un hilo de voz, «¿Y yo, Ricardo? ¿Dónde estoy yo?» Él soltó una carcajada, como si mi pregunta fuera una ocurrencia infantil. «Ay, Carmen, mujer, tú eres el alma de esta casa, el corazón de la empresa, pero yo soy la cara, la imagen. El mundo de los negocios es así, querida. Necesita un líder, una figura». En ese momento comprendí que no solo me había borrado del presente, sino que estaba reescribiendo activamente nuestro pasado para eliminarme por completo de la ecuación. Con los años y los millones, su ego se convirtió en una enfermedad. La historia que una vez fue nuestra se transformó en suya. Mis olivares de Jaén, las noches en vela, mi aval personal, todo se fue disolviendo en su memoria selectiva. Empezó a contar la historia del hombre hecho a sí mismo, del visionario que llegó a Madrid sin nada y conquistó la ciudad. Y yo, por cobardía, por mantener la paz familiar, por un amor mal entendido, lo permití. Callé cuando se refería a mi empresa, asentí cuando hablaba de mi patrimonio. Dejé que me convirtiera en una nota a pie de página en la biografía de mi propia vida. Me convertí en un mueble caro, elegante pero silencioso, en la casa que yo misma había comprado. No me di cuenta de que cada vez que yo callaba, le estaba dando permiso para anularme, para considerarme prescindible. Estaba, sin saberlo, allanando el camino para que una cualquiera como Jessie,
creyera que podía llegar y reclamar lo que a mí me había costado una vida entera, de sangre, sudor y lágrimas. El silencio en el piso de la calle Serrano era más denso y opresivo que cualquier ruido. Hacía 3 días que el torbellino de pésames, llamadas y visitas había cesado, dejándome sola con los fantasmas y el olor persistente de los lirios y los nardos que aún se negaban a morir en los jarrones. Intentando encontrar un ancla en la normalidad, decidí enfrentarme a la tarea más temida, ordenar el despacho de Ricardo. Era su santuario, un espacio forrado de caoba y cuero que olía a su colonia, a tabaco de pipa y a la vanidad de un hombre que se creía rey. Mis dedos, cubiertos por una fina capa de polvo, se deslizaban sobre los lomos de los libros de contabilidad, sobre los trofeos de golf y las fotografías en marcos de plata. No buscaba nada en concreto, solo trataba de poner orden en el caos de su vida, para quizás poder empezar a ordenar el mío. Era un acto mecánico, una forma de mantener las manos ocupadas para que la mente no se hundiera en el abismo del duelo y la soledad que se abría a mis pies. Fue entonces cuando la encontré. Oculta bajo una pila de catálogos de yates y revistas de arquitectura, había una carpeta de cartón de color azul cielo, un color impropio, casi infantil, en la sobriedad de aquel despacho. Mi corazón dio un vuelco sordo, un presentimiento helado que me recorrió la espalda. La abrí con un cuidado que no merecía. Dentro, perfectamente grapado, un único documento oficial, una solicitud de inscripción como pareja de hecho. El nombre de Ricardo Balbuena y el de Jessica Ruiz saltaban de la página, escritos en una tipografía impersonal y cruel. Mis ojos se clavaron en la fecha. Estaba hace 6 meses, un día en el que, recordaba con una claridad dolorosa, Ricardo y yo estaban en el Hospital La Paz para una de sus últimas sesiones de quimioterapia. El temblor comenzó en mis manos, una vibración incontrolable que hizo crujir el papel. Sentí el frío del mármol del suelo subir por mis piernas, como si la propia casa estuviera intentando congelarme en ese instante de revelación. El mundo se detuvo, y solo existía ese papel, esa prueba irrefutable de la mentira. Mi mente, de repente lúcida y afilada como un bisturí, empezó a conectar los puntos. La firma de Ricardo al final del documento era temblorosa, casi un garabato, la rúbrica de un hombre cuya voluntad se apagaba al mismo ritmo que su vida. Recordé sus últimas semanas, su confusión, los momentos en que me miraba como si no me reconociera, y recordé la presencia constante de ella, de Jessie, siempre con su sonrisa empalagosa y su teléfono en la mano, susurrándole al oído, aislándolo de todos. La venda no cayó de mis ojos, me la arrancaron de cuajo con una violencia brutal. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada pedazo de mi herencia invertido en su sueño, todo se desvaneció ante la cruda realidad de esa firma falsificada, o peor aún, coaccionada. No era solo un amante, era una depredadora que había esperado pacientemente a que su presa estuviera lo suficientemente débil para dar el golpe de gracia. Me sentí una estúpida, una ilusa que había confundido la costumbre con el amor y la lealtad con la debilidad. El dolor era físico, una puñalada en el centro del pecho que me dejó sin aire. Pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, una oleada de furia helada, tan intensa que me quemaba por dentro, se apoderó de mí. El temblor de mis manos cesó, reemplazado por una quietud mortal. Cogí mi teléfono móvil, el iPhone que Ricardo me había regalado por nuestro último aniversario y que yo apenas usaba, y marqué el número de don Alberto. Lo sabía de memoria. Mi voz, cuando por fin salió, sonó extraña a mis propios oídos, desprovista de cualquier emoción, plana y cortante como el filo de un cuchillo. Alberto, soy Carmen, dije, sin preámbulos. Estoy en el despacho de Ricardo. He encontrado la solicitud de inscripción como pareja de hecho con esa mujer, Jessica Ruiz. Está fechada hace 6 meses. Es falsa. Hice una pausa, esperando su reacción, sintiendo el peso del teléfono en mi mano como si fuera un arma. En ese momento, la viuda afligida murió, y en su lugar nació una estratega, una mujer que acababa de recordar que no solo era la esposa, sino la dueña. La respuesta de don Alberto fue la gasolina que mi incipiente incendio necesitaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro cansado, el de un hombre que ve confirmada su peor sospecha.
Carmen, lo siento tanto, comenzó. Pero su tono cambió rápidamente a uno de profesionalismo y urgencia. Esa señorita me llamó ayer por la mañana. Se presentó como la compañera oficial y heredera moral de Ricardo. Exigió, con una arrogancia que helaba la sangre, la lectura inmediata del testamento y una copia del inventario completo de bienes. Me amenazó con sus abogados si no colaboraba. Cada palabra que don Alberto pronunciaba era un martillazo sobre el clavo de mi determinación. Así que no era solo un plan, era una ofensiva en toda regla. Ya estaba en marcha. Esa niña no solo quería el dinero, quería mi vida, mi historia, mi lugar en el mundo. Quería borrarme como si nunca hubiera existido. El descaro de su avaricia era tan absoluto, tan grotesco, que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. En ese instante, el duelo se transformó. El inmenso dolor por la pérdida de Ricardo, por el final de 45 años de vida en común, no desapareció, sino que se cristalizó. Se convirtió en un bloque de hielo sólido y afilado en mi interior. La tristeza se convirtió en una furia pura, una energía fría y concentrada que me devolvió la claridad que había perdido en los últimos meses. Las lágrimas que no había derramado se congelaron en mis ojos, convirtiéndose en 2 esquirlas de acero. Miré a mi alrededor, al despacho que yo había ayudado a construir, al piso que yo había pagado, a la vida que yo había cimentado con la venta de los olivares de mi padre. Todo aquello no era el legado de Ricardo, era mi legado. Y esa advenediza, esa actriz de medio pelo con ínfulas de viuda, había cometido el error fatal de confundir mi discreción con debilidad y mi dolor con estupidez. Había despertado a la mujer que negociaba con proveedores de acero antes de que ella aprendiera a caminar. Mi mente, que durante días había estado sumida en una niebla de pena y recuerdos, se despejó de golpe. Las piezas del puzzle encajaron con una lógica implacable y aterradora. El Mercedes clase E de 80.000 euros que Ricardo le había regalado por su cumpleaños. Los viajes a Dubái y a las Maldivas que aparecían en los extractos de la tarjeta de crédito de la empresa. El descaro con el que se había instalado en el chalet de Sotogrande las últimas semanas, alegando que Ricardito necesitaba aire puro. Todo era parte de un plan metódico y depredador para desangrar a un hombre enfermo y vulnerable. Y yo, ciega de amor y lealtad, lo había permitido. Alberto, dije al teléfono, con una calma que me sorprendió a mí misma, necesito que nos veamos, en tu despacho, en 1 hora. Y por favor, busca en tus archivos la escritura de constitución original de Balbuena y Hijos Constructores S.L., la de 1982. Creo que vamos a necesitar recordarle a algunas personas quién puso la primera piedra de este imperio. Colgué el teléfono y me quedé quieta, en el centro del despacho. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como pequeños testigos silenciosos de mi transformación. Me acerqué al gran retrato al óleo de Ricardo, el fundador, y lo miré fijamente a los ojos. Ya no veía al hombre que amé, ni al anciano enfermo y confundido de los últimos años. Veía a un cómplice de mi propia anulación. Con un gesto lento y deliberado, cogí la carpeta azul y la coloqué sobre la mesa, justo en el centro, como una declaración de guerra. Jessie no solo había intentado robar mi futuro, había cometido el error de intentar reescribir mi pasado, y por ese crimen no había perdón. Iba a darle una lección de historia, una lección sobre los cimientos de Jaén que sostenían su mundo de lujo y mentiras. El luto, oficialmente, había terminado. La venganza, fría, calculada y exquisitamente pública, no había hecho más que empezar. Salí del despacho de Ricardo y por un instante me apoyé en el frío mármol del pasillo. El mundo parecía inclinarse sobre su eje, amenazando con arrastrarme a un abismo de gritos y lágrimas, pero no lo permití. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire helado llenaba mis pulmones y apagaba el fuego de la rabia, transformándolo en un bloque de hielo en mi interior. No iba a llorar, no iba a romper un solo plato. Las viudas desconsoladas se sumen en el caos. Las estrategas imponen el orden. Me miré en el espejo del recibidor. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había visto en ellos desde que negocié el precio de aquel primer solar en Carabanchel. Ajusté mi vestido de luto, me recompuse el pelo y practiqué una sonrisa. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa serena. La máscara perfecta de la viuda digna que todos esperaban ver. El juego acababa de empezar, y yo, a diferencia de mi oponente, conocía todas las reglas, y lo más importante, era la dueña del tablero de juego. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el silencio sepulcral de la casa. Era ella. La pantalla mostraba su nombre, Jessie, con un emoticono de un corazón rosa al lado, una reliquia de cuando Ricardo lo guardó en mi agenda para emergencias. Descolgué al tercer tono, adoptando un tono de voz cansado, frágil. «¿Sí?», susurré.
Su voz, al otro lado, era un torrente de falsa preocupación y exigencias veladas. «Carmen, cariño, ¿cómo estás? Te llamaba para saber si necesitas algo. Y también para preguntarte cuándo quedamos para empezar a organizar las cosas de Ricardo. Hay tantos papeles y me gustaría ayudarte a poner todo en orden lo antes posible, por su memoria». La escuché con una paciencia infinita, sintiendo el veneno en cada una de sus sílabas. «Eres muy amable, Jessica», respondí con una dulzura que me dio náuseas. «Pero no te preocupes, estoy bien. Descansa, has pasado por mucho. Ya te llamaré yo cuando tenga la cabeza un poco más despejada». Colgué antes de que pudiera replicar, mi mano firme, mi pulso inalterado. La dejé creer que tenía el control, el primer movimiento de mi partida de ajedrez. Una hora más tarde estaba sentada en el despacho de don Alberto. Su oficina, en una calle tranquila del barrio de Jerónimos, era un santuario de orden y tradición. Olía a cuero viejo, a papel de archivo y a la confianza forjada durante más de 40 años. Era el polo opuesto al mundo de Ricardo y Jessie, un mundo de apariencias efímeras y lealtades de quita y pon. Puse la carpeta azul sobre su imponente mesa de roble macizo. No hizo falta que dijera mucho más. Él la abrió, leyó el documento con sus gafas de media luna y su rostro se ensombreció. «Esto es una aberración, Carmen. La firma de Ricardo es la de un hombre que no está en plenas facultades. Esto, en un juzgado, se puede impugnar, pero será un proceso largo, feo y muy doloroso para ti». Asentí, preparada para su advertencia. «No quiero un juicio largo, Alberto», le dije, mi voz tan firme como el roble de su mesa. «Quiero justicia, y la quiero rápida, pública e inolvidable. Quiero que el castigo sea tan grande como la ofensa». Don Alberto me observó por encima de sus gafas, una chispa de admiración en sus ojos cansados. Se levantó y caminó hacia una enorme caja fuerte de acero disimulada tras una estantería de libros de derecho. La abrió con una combinación que giró con la lentitud de un ritual sagrado. De su interior extrajo una carpeta de cartón ajado, atada con una cinta de tela roja. La depositó sobre la mesa con la solemnidad de quien presenta una reliquia. Era la escritura de constitución original de Balbuena e Hijos Constructores S.L., fechada en 1982. Mis manos temblaron al tocarla. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta de mi firma, junto a la de Ricardo, seguía siendo nítida y desafiante. Cláusula cuarta, leyó don Alberto en voz alta. Doña Carmen Balbuena aporta como capital social la totalidad de su patrimonio heredado, valorado en 50 millones de pesecas, constituyéndose como socia capitalista y propietaria del 50% indivisible de la sociedad. Era mi verdad, escrita en tinta y sellada ante notario. Mi arma definitiva. «Hay algo más», dije, sacando de mi bolso loeve un pequeño pendrive plateado. Se lo deslicé sobre la mesa. Don Alberto me miró, interrogante. «Ricardo instaló cámaras de seguridad en el despacho hace un año, después de un pequeño robo. Se conectan a una nube y graban de forma continua. Nunca les presté atención, pero anoche, después de encontrar esto, me acordé. Hice una pausa, tragando saliva. Revisé las grabaciones de los últimos 6 meses, concretamente las del día en que se firmó ese papel. Le conté lo que había visto, la forma en que Jessie le guiaba la mano a un Ricardo desorientado, cómo le susurraba al oído, cómo le ponía el bolígrafo entre los dedos temblorosos mientras él miraba a un punto vacío de la pared. Ya le decía que era un simple poder para el banco, para pagar unas facturas. Él apenas podía sostener la cabeza. «Es la prueba de la coacción, Alberto. Lo tenemos todo». El abogado cogió el pendrive como si fuera una pieza de artillería pesada. Un silencio denso, cargado de posibilidades, llenó la habitación. Conectó el dispositivo a su ordenador portátil y durante 10 minutos, que parecieron una eternidad, observamos en silencio la cruda realidad en la pantalla. La escena era aún más cruel de lo que había descrito. Se veía la manipulación en su estado más puro, la sonrisa depredadora de ella, la vulnerabilidad casi infantil de él. Era la grabación de un asalto, no a una caja fuerte, sino a la voluntad de un hombre moribundo. Cuando el vídeo terminó, don Alberto se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Esto cambia las cosas por completo, Carmen. Esto no es solo una impugnación, esto roza lo penal. Podríamos acusarla de estafa, coacción a una persona en situación de vulnerabilidad». Asentí lentamente. «Lo sé, y lo haremos si es necesario, pero antes quiero recuperar mi nombre y mi historia. Quiero que toda esa gente que la mira con pena en el tanatorio, que lee sus mentiras en Instagram, sepa quién es de verdad. Quiero que su humillación sea tan pública como su falso dolor».
Mi voz no albergaba duda, solo una certeza gélida. Fue entonces cuando la estrategia comenzó a tomar forma, no como un farragoso proceso judicial, sino como el guión de una obra de teatro en un solo acto. El entierro ya ha pasado, dije, pensando en voz alta, pero la misa funeral será la semana que viene, en la Basílica de la Concepción. Estará todo Madrid, todos los que importan en nuestro círculo, todos los que se han tragado su actuación. Don Alberto me miró, comprendiendo al instante. Es el escenario perfecto, afirmó, su mente de viejo litigante ya trabajando a toda velocidad. Una humillación pública es, en ciertos círculos, peor que una condena judicial. Le quitaremos el suelo bajo los pies delante de todo su público potencial. La idea era audaz, despiadada y exquisitamente precisa. No quería verla en un banquillo dentro de 3 años. Quería ver cómo su mundo de mentiras se derrumbaba en tiempo real, bajo los frescos de una basílica y ante la mirada atónita de la alta sociedad madrileña. Empezamos a trazar el plan con la precisión de 2 generales antes de una batalla decisiva. Don Alberto sería mi voz. Dejaríamos que ella cometiera el último error, el de la arrogancia suprema. Conociéndola, intentará hablar en la misa, aventuré. Querrá tener su momento de gloria, su último homenaje a su gran amor. Don Alberto sonrió por primera vez, una sonrisa fina y afilada, y nosotros se lo permitiremos. Dejaremos que suba al púlpito, que recite su discurso lleno de mentiras, y justo cuando crea que ha ganado, cuando espere la compasión y los aplausos, me levantaré yo, pediré la palabra en nombre de la socia fundadora y única viuda legítima, doña Carmen Balbuena, y entonces, con la máxima calma y claridad, procederé a leer los hechos. La imagen era tan vívida, tan potente, que casi pude oír el silencio atronador que seguiría sus palabras en la iglesia, pero la humillación social no era suficiente. Necesitaba un golpe legal, un gesto tangible que sellara su derrota de forma incontestable. Y mientras yo hablo, continuó don Alberto, como si me leyera el pensamiento, 2 agentes judiciales, contratados discretamente por nuestro procurador y vestidos de paisano, se acercarán a ella. Uno de ellos le entregará en mano un burofax, la herramienta legal más temida de España. Me explicó el plan. Sería una notificación de desahucio por ocupación indebida del piso de la calle Serrano, y al mismo tiempo una orden de cese y desistimiento, prohibiéndole usar el apellido Balbuena o cualquier bien de la sociedad. Recibir un burofax de un agente judicial en público, en una iglesia abarrotada. Carmen, eso es el equivalente a una ejecución social. Será el fin de su credibilidad, de su carrera de influencer y de su vida de lujo. Se le habrá caído el chiringuito, como se suele decir, de la forma más espectacular posible. Mientras don Alberto perfilaba los detalles legales, yo me concentré en mi propio papel. Durante los próximos días, hasta la misa, mi misión era mantener la farsa. Tenía que seguir siendo la viuda afligida, amable y un poco perdida. Planeé llamarla para preguntarle cómo estaba, para ofrecerle mi ayuda si necesitaba algo, para asegurarle que ya nos sentaremos a hablar de todo con calma. Cada palabra amable sería una palada de tierra sobre la tumba de sus aspiraciones. Tenía que adormecerla, bajar sus defensas, asegurarme de que caminara directamente hacia nuestra trampa con una confianza ciega. El mayor desafío no era la planificación, sino la contención, engullir el veneno de su voz, sonreír ante su hipocresía y esperar pacientemente el momento de devolverle todo el dolor, pero no con gritos, sino con la fría y devastadora elocuencia de la verdad y la ley. Me convertiría en la mejor actriz que ella jamás conocería. Al salir del despacho de don Alberto, el sol de la tarde me golpeó en la cara, pero ya no me sentía deslumbrada ni perdida. Caminé por las calles de Madrid con la espalda recta y la cabeza alta. Dentro de mi bolso Loewe ya no solo había un pañuelo de seda y un monedero, sino copias de los documentos que eran mis armas, la escritura, el informe pericial de la firma, la transcripción de la grabación. Me sentía como una agente secreta en mi propia vida. Pasé por delante de un escaparate y me detuve a mirar mi reflejo. Vi a una mujer de 68 años, vestida de luto, con algunas arrugas que contaban una historia de sacrificios. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi también a la joven de Jaén que vendió sus olivos por un sueño, a la socia que levantó un imperio ladrillo a ladrillo. Esa mujer no había muerto, solo había estado dormida. Y Jessie, en su infinita avaricia y estupidez, acababa de despertarla. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, dormí profundamente. No soñé con el pasado, ni con la enfermedad, ni con la traición.
Soñé con un olivar bañado por el sol, con el sonido del viento entre las hojas y con una sensación de paz que no había sentido en décadas. Al despertar, supe que lo que estaba haciendo no era solo venganza, era una recuperación. Estaba recuperando mi historia, mi dignidad, mi nombre. Iba a demostrarle a Jessie, a mis hijos y al mundo entero que yo no era un apéndice en la vida de Ricardo Balbuena. Yo era los cimientos, y cuando los cimientos deciden moverse, todo el edificio que se ha construido sobre ellos, por muy alto y lujoso que sea, se viene abajo de forma estrepitosa. La cuenta atrás para la demolición había comenzado, y yo tenía en mi poder los planos y la dinamita. Solo tenía que esperar el momento perfecto para pulsar el detonador. Mi primera llamada fue un acto de una frialdad que me sorprendió a mí misma. Sostuve el teléfono, un objeto pesado y frío en mi mano temblorosa, y busqué su contacto. Jessie, corazón rojo. El corazón rojo que Ricardo había añadido parecía una burla sangrienta. Respiré hondo, ensayando la voz de una mujer rota, frágil, al borde del colapso. Pulsé el botón de llamada y el sonido de los tonos de espera resonó en el silencio sepulcral del piso de la calle Serrano. Cada pitido era un martillazo en mis sienes. Cuando descolgó con un «sí, dígame», meloso y artificial, carraspeé, forzando un quiebro en mi voz. «Jessica, soy Carmen», susurré, como si pronunciar las palabras me costara un esfuerzo sobrehumano. Te llamaba para ver cómo estabas. Y creo que es lo que Ricardo hubiera querido. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero pude sentir en él el cálculo, la sorpresa y el triunfo. La mosca, por voluntad propia, se acercaba a la tela de araña que yo, con sumo cuidado, acababa de empezar a tejer. Su respuesta fue exactamente la que esperaba, un torrente de condescendencia envuelto en falsa piedad. «Carmen, querida, qué alegría oírte. Estaba tan preocupada por ti, sola en esa casa tan grande». Su voz era un veneno dulce, cada sílaba calculada para reafirmar su posición de cuidadora, de íntima. «Claro que sí, tenemos que hablar. Hay tantas cosas que organizar, tantos papeles. Yo puedo ayudarte con todo, de verdad. Conozco los últimos deseos de Ricardo mejor que nadie. ¿Qué te parece si me paso por casa mañana por la tarde y empezamos a mirar sus cosas? Así te hago compañía». Sentí una oleada de náuseas, la osadía de querer entrar en mi casa, en el despacho de mi marido, para empezar a repartirse el botín antes incluso de que las flores del tanatorio se hubieran marchitado. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se quedaron blancos. Mantuve la voz temblorosa. «Eres muy amable, Jessica. Déjame pensarlo. Te llamo en un rato». Colgué, necesitando un instante para que la furia no me hiciera irritar. No iba a permitir que profanara mi hogar, el santuario de mis recuerdos, con su presencia codiciosa. Esa batalla se libraría en mi terreno, o al menos en un terreno que yo eligiera. Tras consultar brevemente con don Alberto, volví a llamarla. «Jessica, he estado pensando», comencé, con el mismo tono de viuda desvalida. «La casa todavía se me hace muy cuesta arriba. Demasiados recuerdos. ¿Te importaría que nos viéramos en un lugar más neutral? Para almorzar. Así hablamos con calma». Había pensado en el restaurante Orchard. Sé que a Ricardo le gustaba mucho ir allí para las grandes celebraciones. La elección era una jugada maestra. Orchard no era solo un restaurante, era una institución, un símbolo de la vieja guardia madrileña, del lujo discreto y el poder establecido. Un lugar donde su ostentación de nueva rica quedaría en evidencia, donde se sentiría observada y fuera de lugar. Además, una cuenta de 500 euros por un almuerzo era un pequeño precio a pagar por el placer de verla caminar directamente hacia su propia ejecución social. Su aceptación fue inmediata y entusiasta. El cebo era demasiado brillante para que lo ignorara. El día del almuerzo, me preparé como una actriz para el papel de su vida. Elegí un traje de chaqueta de lino negro de Adolfo Domínguez, sobrio y elegantísimo. Unas perlas discretas, las mismas que mi madre me regaló para mi boda, y mi inseparable bolso Loewe. Nada de maquillaje, solo un toque de color en los labios para no parecer un fantasma. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen que quería proyectar. Doña Carmen Balbuena, la viuda de un gran hombre, una señora de clase, digna en su dolor, quizás un poco superada por las circunstancias. Era la máscara perfecta para ocultar a la estratega implacable que hervía por dentro. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro,
estaba ensayado. Cuando salí de casa no era una mujer que iba a un almuerzo, era un general que se dirigía a parlamentar con el enemigo, sabiendo que ya tenía la batalla ganada y que solo quedaba disfrutar de la rendición incondicional del adversario. El aire de Madrid nunca me había parecido tan fresco, tan lleno de posibilidades. Llegué a Orchard con una puntualidad británica. El maitre me recibió con una respetuosa inclinación de cabeza, llamándome por mi nombre. Doña Carmen, qué placer tenerla de nuevo con nosotros. Su mesa está lista. Me condujo a un discreto reservado, un rincón de terciopelo rojo y madera oscura que olía a historia y a poder. El ambiente era silencioso, solemne. El tintineo de la plata contra la porcelana era la única música de fondo. Pedí un agua con gas y esperé. Ella, por supuesto, llegó 15 minutos tarde, haciendo una entrada calculada. Vestía un vestido negro ajustadísimo, demasiado corto, demasiado escotado para un luto, unas gafas de Chanel que no se quitó en el interior y un bolso de Dior con el logo bien visible. Hacía ruido al andar, al sentarse, al hablar con el camarero. Era la antítesis de todo lo que aquel lugar representaba. Mientras ella pedía una copa del champán más caro de la carta, yo la observaba con una calma glacial. El contraste entre nosotras era tan evidente que varios comensales de las mesas cercanas nos miraban con disimulada curiosidad. El escenario estaba perfectamente montado. «Bueno, Carmen», comenzó ella tras dar un sorbo teatral a su champán, «sé que esto es muy duro para ti, pero tenemos que ser prácticas. Ricardo no hubiera querido que nos quedáramos de brazos cruzados». Su tono era el de una ejecutiva agresiva en una reunión de negocios. Empezó a hablar de inventarios, de cuentas bancarias, de propiedades, utilizando un nosotras posesivo que me revolvía el estómago. He estado pensando que lo mejor es que me dejes a mí la gestión de Chalet de Sotogrande. Yo pasaba mucho tiempo allí con él y sé cómo funciona todo. Y sobre el piso de Serrano podemos ver cómo nos organizamos. Yo la dejaba hablar, asintiendo de vez en cuando, con la mirada perdida, como si estuviera abrumada por los detalles. Dejé que se envalentonara, que expusiera toda su avaricia sobre el mantel de hilo inmaculado. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en su propio ataúd, y yo le estaba ofreciendo amablemente el martillo para que lo hiciera ella misma. Cuando hizo una pausa para atacar un plato de ostras, di mi oportunidad. «Tienes razón, Jessica, que honrar su memoria como él se merece», dije con un suspiro. «He estado dándole vueltas. La misa funeral será el próximo miércoles, en la Basílica de la Concepción. Vendrá todo Madrid, y había pensado que al final de la ceremonia sería bonito que alguien muy cercano a él en sus últimos momentos le dedicara unas palabras, un último adiós personal, delante de todos». La miré directamente a los ojos, mis pupilas dilatadas con una falsa emoción. «Nadie mejor que tú, que le diste tanta alegría en su etapa final para hacerlo». Con fuerzas, el cebo, jugoso y tentador, quedó suspendido en el aire entre nosotras. Pude ver el destello de vanidad en sus ojos, la maquinaria de su ego poniéndose en marcha a toda velocidad. El púlpito de la Concepción, ante la flor innata de la sociedad madrileña, era un escenario demasiado irresistible para una actriz de su calibre. Su reacción fue una obra maestra de falsa modestia. Se llevó una mano al pecho, abriendo mucho los ojos. «Oh, Carmen, no sé si podría, estoy tan destrozada, hablar de él en público». Pero la duda en su voz duró menos de 5 segundos. Enseguida su tono cambió. «Pero si tú crees que es lo que a él le gustaría, por él lo haría. Sería mi deber, mi último regalo para el amor de mi vida». En los siguientes 10 minutos ya no habló de dinero ni de propiedades. Empezó a esbozar su discurso allí mismo, gesticulando, probando frases. Empezaría diciendo algo como: «Ricardo no era solo un gran empresario, era un hombre con un alma joven que yo tuve el privilegio de despertar». Escuché su sarta de mentiras y clichés, con una sonrisa triste y comprensible en mi rostro. Por dentro, sentía el chasquido metélico y satisfactorio de la trampa cerrándose de golpe. Había picado el anzuelo con una voracidad espectacular. No solo iba a asistir a su propia humillación, sino que iba a ser la protagonista principal, subiendo voluntariamente al patíbulo que yo le había construido. Pagué la cuenta, una cifra exorbitante de 678 euros, con la tarjeta de crédito de la empresa. Un pequeño acto de ironía que solo yo pude disfrutar.
Nos despedimos en la puerta con 2 besos al aire, fríos y falsos. Gracias por esto, Carmen. De verdad, significa mucho para mí que confíes en mí para algo tan importante, me dijo, con los ojos brillantes de emoción y triunfo. No tienes nada que agradecer, querida. Es lo justo, respondí, apretándole la mano con una sinceridad que la habría congelado si hubiera podido sentir la verdad que había tras mis palabras. La vi alejarse, caminando con un contoneo victorioso, probablemente ya marcando el número de alguna amiga para contarle su gran triunfo. La viuda oficial le había cedido el protagonismo en el acto social más importante. Me quedé quieta en la acera, sintiendo el sol de mediodía en mi cara, y una calma absoluta se apoderó de mí. El plan estaba en marcha. La maquinaria de la justicia, mi justicia, era imparable. En cuanto doblé la esquina, saqué mi móvil y llamé a don Alberto. No necesité más que 3 palabras. Ha picado el anzuelo, le dije, y mi voz ya no era la de una viuda frágil, sino la de una comandante que informa del éxito de una misión crucial. Perfecto, Carmen, respondió él, con una satisfacción contenida en su voz de barítono. Ya he hablado con el procurador. Los 2 agentes judiciales estarán presentes, vestidos de paisano, sentados en la tercera fila. El burofax está redactado y listo para ser entregado en el momento preciso. Todo está preparado. Colgué y seguí caminando sin rumbo por las calles del barrio de Salamanca. Por primera vez en meses no sentía el peso del pasado ni la incertidumbre del futuro. Solo sentía el poder del presente, de un plan meticulosamente trazado que estaba a punto de alcanzar su clímax. La cuenta atrás había comenzado. Le quedaban exactamente 4 días de su vida de lujo y mentiras, 4 días para ensayar el discurso que se convertiría en su epitafio social. Y yo iba a disfrutar cada segundo de la espera. La Basílica de la Concepción de Nuestra Señora es una caverna de silencio solemne, donde el aire es denso y huele a incienso frío, a cera de vela y a la pátina de un siglo de plegarias susurradas. La luz del sol de Madrid, tamizada por las vidrieras de colores, cae en haces polvorientos sobre los sombreros de las señoras y las calvas de los empresarios que llenan los bancos de madera oscura. Desde mi asiento en la primera fila, con la espalda tan recta como la dignidad que he recuperado, observo el escenario. Mi corazón no late con nerviosismo, sino con la cadencia lenta y poderosa de una maquinaria de precisión que ha sido puesta en marcha y ya no puede detenerse. Todos los actores están en sus puestos. Don Alberto, a mi lado, sereno como un roble centenario. Mis hijos, al otro lado del pasillo, con rostros compungidos y ajenos a la verdad. Y ella, Jessica, sentada justo enfrente, la estrella de este drama, a punto de interpretar su último y más memorable papel, sin saber que el guión ha sido reescrito por completo y que su personaje termina de la forma más trágica y humillante posible. El sacerdote, con su estola morada y su voz monótona, concluye la homilía con una bendición. Se hace un silencio expectante, el murmullo de los pésames ha cesado y solo queda el eco de la liturgia. Es el momento. Con un movimiento casi imperceptible, inclino la cabeza hacia don Alberto. Es la señal convenida. Él me devuelve un parpadeo lento, una confirmación silenciosa de que la tormenta está a punto de desatarse. Siento las miradas de reojo de toda la congregación, esa élite madrileña que ha venido tanto a despedir a Ricardo como a evaluar el nivel de mi dolor y el de su amante. No saben que no han venido a un funeral, sino a una ejecución pública. La calma que siento no es resignación, es la quietud del cazador que espera inmóvil a que su presa caiga en la trampa. Cada segundo que pasa, el silencio se hace más denso, más pesado, cargado de una electricidad que solo yo, en ese momento, parezco comprender. La función está a punto de comenzar, y el telón se levantará con una violencia que nadie espera. El sacerdote, mal informado por alguna de sus bien intencionadas feligresas, carraspea y se acerca al micrófono del altar. Si alguna persona cercana deseara dedicar unas últimas palabras a la memoria de nuestro hermano Ricardo, este es el momento. Antes incluso de que termine la frase, Jessica ya está en pie. Se mueve con una fluidez ensayada, como una pantera de luto. Su vestido de Alexander McQueen se ciñe a su cuerpo mientras se desliza por el pasillo central hacia el púlpito de mármol. Se detiene un instante para secarse una lágrima invisible con un pañuelo de encaje negro.
Un gesto para las cámaras de los móviles que ya se levantan discretamente entre los asistentes. Sube los escalones del púlpito como si ascendiera a un trono. Desde allí domina la iglesia. Se adueña del espacio sagrado con una confianza que me revuelve las entrañas. Se agarra al atril con ambas manos, respira hondo y se prepara para ofrecer la actuación de su vida. El público, mi público, está cautivado, listo para creer cada una de sus mentiras. Su voz, rota por un sollozo perfectamente impostado, resuena a través de los altavoces de la basílica. Ricardo, Ricardito, no era solo el gran empresario que todos conocisteis. Comienza, y su mirada recorre a la congregación, deteniéndose en los rostros más importantes. Era un hombre con un alma joven, un espíritu libre que la vida había intentado apagar, y yo tuve el inmenso privilegio de despertar esa alma, de darle los años más felices y plenos de su existencia. Las palabras son un veneno dulce que se esparce por la nave central. Veo a algunas señoras asentir con compasión, a hombres de negocios mirar al suelo con gesto grave. Está pintando un retrato en el que yo soy el paisaje gris y aburrido del fondo, y ella es el sol radiante que lo iluminó todo al final. Cada frase es una puñalada a 45 años de mi vida, una reescritura de la historia en la que mi papel queda reducido al de una carcelera, de la que ella vino a liberarlo. Escucho, impasible, dejando que se enrede más y más en su propia red de falsedades. Continúa su discurso, ganando confianza con cada palabra de autocompasión. Prometió que empezaríamos una nueva vida juntos, lejos de todo, una vida llena de verdad y de amor. Su partida me ha dejado rota, pero me consuela saber que fui su último pensamiento, su último amor verdadero. El descaro es monumental. Habla de un futuro que planeaba construir sobre las ruinas de mi vida, sobre el capital que yo misma creé. Por eso, dice, elevando la voz con un tono de determinación, siento que es mi deber, mi sagrada obligación honrar su legado, continuar con sus sueños, cuidar de su patrimonio como sé que él hubiera querido que yo lo hiciera. Ahí está. La declaración de intenciones, la reclamación pública de la herencia ante la flor y nata de Madrid. Es el error que esperaba, la arrogancia que la condena. Mis hijos, Javier y Sofía, se remueven incómodos en su banco. La mentira es tan grande, tan descarada, que hasta ellos, en su ceguera, empiezan a sentir su hedor. Finalmente, concluye su perorata con un suspiro tembloroso y una última mirada al cielo. Descansa en paz, mi amor, tu Jessie nunca te olvidará. Se queda quieta, la cabeza inclinada, esperando la oleada de simpatía, quizás incluso un aplauso discreto por su valentía. Se produce un silencio denso, incómodo. La congregación no sabe cómo reaccionar. Es en ese preciso instante de vacilación, en esa pausa dramática que ella misma ha creado, cuando la verdadera obra comienza. El momento es perfecto, quirúrgicamente preciso. El depredador se ha deleitado con su monólogo, ha mostrado sus fauces ante todos, creyéndose invencible en la cima de su montaña de mentiras, pero no sabe que la montaña entera es un volcán y que yo, desde la quietud de mi asiento, estoy a punto de pulsar el botón que provocará la erupción más devastadora que jamás haya presenciado, la calma antes de la destrucción total. Don Alberto se pone en pie, lo hace sin prisa, con la autoridad que le confieren sus 72 años y una vida dedicada a la ley. El movimiento es solemne y atrae todas las miradas. El crujido del banco de madera resuena en la iglesia como un disparo. Jessica, desde el púlpito, lo mira con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Quién osa interrumpir su momento de gloria? El sacerdote también parece confundido. Don Alberto avanza un paso hacia el pasillo, sin levantar la voz, pero proyectándola con una claridad que llega hasta el último rincón de la basílica. Su figura, aunque encorvada por la edad, parece agigantarse, llenando el espacio con una gravedad que anula por completo el melodrama barato que acabamos de presenciar. El aire se carga de una tensión nueva, real, una anticipación de que algo fundamental está a punto de cambiar. El juego de las apariencias ha terminado. Ahora empieza el de las verdades. Con el debido respeto a este lugar sagrado
y a la memoria de don Ricardo Balbuena, comienza don Alberto, y su voz de barítono es como el granito, firme e inquebrantable. Me veo en la obligación profesional y moral de solicitar la palabra. Hace una pausa, dejando que el peso de su intervención se asiente. Hablo en nombre de la verdadera socia fundadora de Balbuena e Hijos Constructores S.L.L. y única viuda legítima de su fundador, aquí presente, doña Carmen Balbuena. El uso de mi nombre completo y del título de doña es un misil directo. Un murmullo recorre la iglesia como una ola. Las cabezas giran hacia mí, luego hacia Jessica, luego de nuevo hacia don Alberto. La palabra socia fundadora ha caído como una bomba. Jessica palidece visiblemente. Su boca se abre ligeramente, pero no sale ningún sonido. Por primera vez, la actriz se ha quedado sin guión y el pánico empieza a asomar en sus ojos. El público, antes compasivo, ahora es un jurado expectante y sediento de revelaciones. Don Alberto no le da tiempo a reaccionar. Continúa con una calma letal, exponiendo los hechos con la precisión de un cirujano. La señorita Jessica Ruiz se ha referido a un futuro y a un legado que cree que le corresponden. Basa sus pretensiones en una supuesta inscripción como pareja de hecho. Saca un folio de su chaqueta, un documento que podemos demostrar sin ningún género de dudas que fue firmado bajo coacción, aprovechando la extrema vulnerabilidad física y mental de un hombre en la fase terminal de su enfermedad. El escándalo es mayúsculo. La palabra coacción resuena contra las bóvedas. De hecho, añade, como si fuera un detalle menor, poseemos una prueba irrefutable en vídeo de dicho acto de manipulación, que será puesta a disposición de las autoridades competentes en su debido momento. El rostro de Jessica se descompone, el color huye de sus mejillas, dejándola con una palidez cerúlea que ni el maquillaje puede ocultar. El pánico se ha transformado en puro terror. Pero el golpe de gracia aún no ha llegado. Don Alberto guarda el primer folio y saca otro, una copia de un documento antiguo, amarillento. Pero la verdad, señoras y señores, no reside en documentos fraudulentos de última hora, sino en la historia. Y la historia de Balbuena e Hijos comenzó a escribirse en el año 1982. Levanta la vista hacia la congregación. Permítanme que les lea la cláusula cuarta de la escritura de constitución original de la sociedad. Aclara su garganta y lee con una dicción perfecta. Doña Carmen Balbuena aporta como capital social la totalidad de su patrimonio heredado de los olivares de Jaén, valorado en 50 millones de pesetas, constituyéndose así como socia capitalista y propietaria del 50% indivisible de la sociedad y de todos los bienes presentes y futuros que de ella se deriven. El silencio que sigue a sus palabras es absoluto, total, como si la propia basílica contuviera la respiración. La verdad, después de tantos años oculta, acaba de ser proclamada. Don Alberto la mira directamente a ella, que sigue paralizada en el púlpito, una estatua de terror, y entonces pronuncia la sentencia final, con una frialdad que congela el aire. Por tanto, y para que no quede ninguna duda, la señorita Jessica Ruiz no tiene derecho absolutamente a nada del patrimonio Balbuena. Nada. Ni al chalet de Sotogrande, ni a los coches de la empresa, ni a un solo céntimo de las cuentas bancarias. Hace una pausa dramática antes de asestar el último golpe, salvo, quizás, a enfrentarse a una más que probable y muy seria investigación por los delitos de estafa, coacción a una persona vulnerable y falsedad documental. Eso es todo. Concluye. Y con un leve asentimiento de cabeza, se vuelve y camina lentamente de regreso a su asiento a mi lado. Ha sido una demolición, metódica, impecable y ejecutada con una elegancia devastadora. Ha destruido su credibilidad, su futuro y su libertad en menos de 3 minutos. En el preciso instante en que don Alberto se sienta, 2 hombres de traje gris, que habían pasado desapercibidos en la tercera fila, se levantan y avanzan por el pasillo. Se mueven con la eficiencia discreta de los profesionales. Uno de ellos sube los escalones del púlpito, donde Jessica sigue catatónica, incapaz de procesar la velocidad de su propia destrucción. El hombre le extiende un sobre grande y rectangular, de papel grueso. Su voz, aunque baja, se oye con claridad en el silencio sepulcral. Doña Jessica Ruiz, le hago entrega de un burofax con una orden de desahución inmediata del inmueble Cito y la calle Serrano,
y una orden de cese y desistimiento de uso de cualquier bien perteneciente a la sociedad balbuena, la entrega de un burofax, en público, en una iglesia. Es el acto final de la humillación, la certificación legal y social de su derrota absoluta. El sonido del papel al ser puesto en sus manos temblorosas es el martillazo que sella su ataúd. Es ese contacto físico, la textura del sobre en su piel, lo que la saca de su parálisis. La máscara de la afligida viuda se desintegra para revelar el rostro grotesco de la furia y la codicia frustrada. Un chillido agudo, inhumano, escapa de su garganta, profanando la santidad del lugar. «¡Es mentira!», grita, con la voz rota por la histeria. «¡Sois unos ladrones! Esa vieja bruja me lo quiere quitar todo. Ricardo me amaba a mí, a mí». Se lanza hacia adelante, como si quisiera atacarnos, pero el segundo agente judicial, que ya asó al púlpito, la sujeta con firmeza pero sin violencia por el brazo. La actriz ha perdido el control. El personaje se ha rebelado contra el director, y el público está presenciando el colapso en tiempo real. Su dolor no es por la pérdida de un amor, es el berrinche de una niña a la que le acaban de arrebatar el juguete más caro de la tienda. La escoltan por el pasillo central, el mismo por el que había desfilado triunfante minutos antes. Ahora es un camino de la vergüenza. Se debate, insulta, llora lágrimas de rabia, no de pena. «Las pagaréis, os vais a arrepentir». Su espectáculo es patético, vulgar, y entonces ocurre el giro final de la ironía. La congregación, su anhelado público, saca sus teléfonos móviles. Una marea de pequeñas pantallas se levanta al unísono, no para aplaudir, sino para grabar. El de las cámaras la persigue mientras la sacan a rastras de la iglesia. Su humillación no será un rumor, será un vídeo viral. La influencer, la creadora de contenido, se ha convertido en el contenido. Su caída será eterna, repetida una y otra vez en las pantallas de los mismos a los que intentó engañar. El sonido de las pesadas puertas de madera de la basílica cerrándose tras ella es el punto y final más satisfactorio que jamás podría haber imaginado. Yo, durante todo el espectáculo, no me he movido, he permanecido sentada, una figura de luto y de acero, observando la implosión de su mundo. Ahora, en el silencio que ha dejado su partida, mi mirada se cruza con la de mis hijos. En sus rostros ya no hay solo confusión, hay una mezcla de shock, vergüenza y, por fin, una chispa de comprensión. Ven, quizás por primera vez, no a su madre, la discreta consorte, sino a Carmen Balbuena, la mujer que forjó el imperio que ellos daban por sentado. No les sonrío. No hago ningún gesto, simplemente sostengo su mirada, reclamando mi lugar, mi historia, mi poder. Es una comunicación silenciosa que lo dice todo. La matriarca ha vuelto para poner orden en su casa, y las reglas del juego han cambiado para siempre. Mi victoria no es ruidosa, ni exultante, es fría, serena y absoluta. El murmullo se reanuda en la iglesia, pero ahora es diferente. Es un zumbido de asombro, de respeto, incluso de miedo. Las miradas ya no son de compasión, sino de una nueva y repentina consideración. Soy la viuda de piedra. Sí, pero no de dolor, sino de una fuerza que desconocían. Don Alberto pone una mano sobre mía, un gesto de lealtad cumplida. Yo me limito a sentir. Miro hacia el altar, hacia la figura de Cristo en la cruz, y por primera vez desde que Ricardo enfermó, siento una paz profunda, una quietud inmensa. El bloque de hielo en mi pecho no se ha derretido, se ha transformado en un diamante, puro, duro e indestructible. La justicia, como dicen, es un plato que se sirve frío, y el banquete, en la casa de Dios y ante toda la sociedad de Madrid, ha sido sencillamente exquisito. La guerra ha terminado, y yo, Carmen Balbuena, la he ganado. La polvareda que se levantó en la Basílica de la Concepción tardó semanas en asentarse, pero no de la forma que uno podría imaginar. Se transformó en una tormenta digital, un huracán de memes, vídeos y hashtags que arrasó con el frágil imperio de Jessica. El vídeo de su colapso, grabado desde 50 ángulos distintos, se convirtió en un fenómeno viral bajo el título Lady Herencia. Vi cómo sus patrocinadores, marcas de cremas antiedad y ropa de imitación, la abandonaban en comunicados de prensa llenos de indignación impostada. Sus miles de seguidores se convirtieron en millones de detractores. Cada comentario cruel, cada montaje humillante que me llegaba al móvil, no me producía alegría, sino una fría y distante sensación de equilibrio restaurado. Ella había construido su vida sobre una mentira pública, y era justo que muriera de la misma manera. Desde el silencio de mi salón,
Con una taza de té de Ceilán entre las manos, contemplaba la justicia poética del siglo XXI. La aniquilación por 1 millón de clics. La influencer se había convertido en la mala influencia. Las consecuencias tangibles no tardaron en llegar. El burofax no era una amenaza, era una sentencia. En menos de 72 horas tuvo que abandonar el piso de la calle Serrano, saliendo por la puerta de servicio con cajas de cartón llenas de sus baratijas de diseñador. Don Alberto me informó de que el Mercedes Clase E, al ser un bien de la empresa, fue recuperado por un chofer de la compañía esa misma semana. La vi, meses después, en un reportaje de una revista del corazón de tercera categoría. La fotografiaron intentando vender el coche en un concesionario de las afueras, con el rostro hinchado y sin maquillar, la viva imagen de la desesperación. Don Alberto, implacable, ya había interpuesto la querella criminal por estafa y coacción. Su futuro ya no eran las semanas de la moda de París, sino los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla. Su caída no fue solo social, fue un desplome total hacia la cruda realidad, un lugar donde los bolsos de Chanel no sirven como fianza. La conversación con mis hijos, Javier y Sofía, fue uno de los momentos más difíciles y a la vez más liberadores. Vinieron a casa a los pocos días, cabizbajos, llenos de una vergüenza que les sentaba extrañamente bien. Balbucearon disculpas, hablaron de cómo nunca se habían dado cuenta, de cómo habían dado por sentada mi existencia silenciosa. No les ofrecí un perdón fácil ni un abrazo maternal. En su lugar, les serví un café y les puse sobre la mesa los estatutos de la empresa. Vuestra vida de lujo se ha acabado, les dije, con una calma que los celó. A partir de ahora, el apellido Balbuena se gana, no se hereda. Recibiréis un sueldo, acorde a vuestras funciones reales en la empresa, y ni un céntimo más. La era de mamá como cajero automático ha terminado. Vi el pánico en sus ojos, pero también, por primera vez, un destello de respeto. Habían perdido a su proveedora, pero quizás, solo quizás, habían empezado a encontrar a su madre. Mi primer acto como presidenta del Consejo de Administración de Balbuena de Hijos Constructores S.L. fue un bautismo de fuego. Entré en la sala de juntas, un mausoleo de caoba y cuero que olía a la arrogancia de Ricardo, y me enfrenté a una docena de hombres de traje gris que me miraban con una mezcla de conmiseración y escepticismo. Esperaban a una viuda desconsolada que delegaría todo en ellos. Encontraron a la socia capitalista. Presenté, con la ayuda de don Alberto, un análisis exhaustivo de las cuentas, señalando las inversiones personales de Ricardo, que habían desangrado la liquidez de la empresa durante los últimos 3 años. Propuse un plan de reestructuración y finalmente anuncié mi intención de preparar la compañía para su venta. Esta empresa se fundó con mis olivos, declaré, mi voz resonando en el silencio atónito de la sala, y yo seré quien decida cuándo se cosecha el último fruto. Ese día dejé de ser la señora de Balbuena para convertirme, a sus ojos y a los míos, en doña Carmen. El proceso de venta fue mi verdadera catarsis. Durante 6 meses me sumergí en números, balances y proyecciones. Negocié con fondos de inversión de Londres y Zúrich, hombres jóvenes y agresivos que al principio me trataron con condescendencia, pero que pronto descubrieron a la mujer que había regateado el precio del cemento en los años 80. Cada cláusula que peleaba, cada euro que añadía a la valoración final, era un acto de recuperación. No estaba vendiendo el legado de Ricardo. Estaba liquidando 45 años de mi vida para financiar el resto de mi existencia en mis propios términos. El día de la firma, en el despacho de don Alberto, estampé mi nombre en un contrato que cerraba la venta por una cifra final de 52.400.000 euros. Al levantar el bolígrafo, no sentí nostalgia, ni pena. Sentí el peso de mis cadenas convirtiéndose, por fin, en el ligero y maravilloso tacto del papel moneda que garantizaba mi libertad absoluta. Con el dinero asegurado en una cuenta a mi nombre, mi primer acto no fue comprar un capricho, fue un acto de justicia distributiva. Creé 2 fondos fiduciarios para Javier y Sofía, con cláusulas estrictas que solo les permitirían acceder al capital para proyectos empresariales bien fundamentados o emergencias médicas. Se acabó el dinero para coches deportivos y viajes a Vaqueira. Luego, realicé una donación anónima de 2 millones de euros a una fundación que ayuda a ancianos en situación de vulnerabilidad. Un homenaje silencioso al hombre débil en que se convirtió Ricardo, una forma de evitar que otras depredadoras como Jessie encontraran presas fáciles. Y después hice algo por mí. Me senté frente a mi ordenador, abrí un mapa del mundo y, sin itinerario fijo, compré un billete de avión, solo de ida, a Kioto. Porque siempre había querido ver los cerezos en flor,
y ya no tenía que pedirle permiso a nadie para perseguir la belleza. La Terminal 4 del aeropuerto de Barajas olía a comienzos, a café recién hecho, a queroseno y a la promesa de destinos lejanos. Arrastraba una única maleta, ligera, llena de ropa cómoda y un par de buenos libros. Nada de luto, nada de marcas ostentosas. Vestía unos pantalones de lino y una simple camisa blanca. En mi bolso, solo mi pasaporte, una tarjeta de crédito sin límite y la sensación de una ligereza que no recordaba haber sentido nunca. Mientras esperaba en la cola de embarque, vi mi reflejo en un cristal. Vi a una mujer de 68 años con las arrugas de una vida vivida intensamente, pero con una mirada clara y serena. Una sonrisa, genuina y sin ensayar, se dibujó en mi rostro. No era la sonrisa de la venganza cumplida, sino la de la liberación alcanzada. La megafonía anunció mi vuelo. Caminé hacia la puerta de embarque sin mirar atrás ni una sola vez. No estaba huyendo de mi pasado, estaba caminando, por fin, hacia mi futuro. He aprendido que la justicia no es un castigo que se inflige, sino una verdad que se reclama. Durante 45 años, permití que mi verdad fuera susurrada, luego ignorada y finalmente borrada. Mi gran batalla no fue contra Jessica, fue contra mi propio silencio. Ella fue simplemente el catalizador que me obligó a gritar mi historia desde el púlpito más alto. Descubrí que el poder no reside en el dinero que posees, sino en la capacidad de firmar tu propio nombre en la escritura de tu vida. Los olivos de mi padre no fueron el precio que pagué por un matrimonio, fueron la semilla de mi independencia, una semilla que tardó casi medio siglo en germinar. Hoy, mientras el avión se eleva sobre Madrid, no pienso en lo que perdí, sino en todo lo que he recuperado. Y lo más valioso no es un imperio de ladrillos, sino la certeza de que la única persona a la que le debo mi lealtad y mi futuro soy simple y maravillosamente yo misma.